No es la Asamblea Nacional, ese show que montaron los 5 ignorantes asambleístas estos de Cuenca, porque son unos ignorantes, llaman a fiscalizar de un tema que no corresponde, porque ¿qué tienen que ver ellos con los dineros del sindicato? O que si la señora sea reelecta o no sea reelecta. Esa es democracia interna. Si los trabajadores no están conformes con el proceso electoral de una organización, tienen que apelar ante el Ministerio del Trabajo. Si el Ministerio del Trabajo verifica que se violaron los estatutos y que por lo tanto esa directiva no puede ser inscrita, la manda abajo. De hecho, así pasó en el caso de Petroecuador, por ejemplo, que se mandó abajo la directiva porque se demostró de que se había solicitado la inscripción de una directiva sin cumplir con los requisitos como correspondían en derecho. Entonces, hay que diferenciar las cosas. Pero estos asambleístas fueron a armar todo un lío y ahora resulta que hay una parafernalia de esta gente que habla de nosotros, los sindicalistas avivatos, que estamos perenizados en el poder y todo lo demás. Y esta gente anda arrastrándose en la política, queriendo ser concejal, asambleísta, asesor y todas esas cosas, porque no sabe vivir de otra manera, porque nunca luchó por nada, porque están en la asamblea para calentar el puesto y venderle el voto al gobierno de turno. Parásitos. Y entonces, parásitos de la politiquería que luego van y ahora resulta que presentan un proyecto de ley, ¿no? Y nos van a regular. Pobre ignorante esta señora, no ha leído el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ojo, le está prohibido expresamente al Estado meterse en la regulación de la vida interna de los sindicatos en el mundo. Prohibido de manera expresa. El convenio 87, como otros convenios de la OIT, fueron ratificados hace décadas por el Estado ecuatoriano, de conformidad con el 417 de la Constitución. La Constitución del Ecuador es una constitución de cláusula abierta. Esto para la ciudadanía, pero sobre todo para la ignorante asambleísta, significa que la Constitución no tiene solo 444 artículos formales cuando uno abre el librito de la Constitución, sino que ahí están incorporados todos los artículos de los convenios y tratados internacionales del Ecuador, del cual el Ecuador ha suscrito y ha ratificado, entre esos los de la Organización Internacional del Trabajo. Correcto. Y por lo tanto, se tiene que sujetar a eso, so pena de que uno pueda demandar la inconstitucionalidad por violación al bloque de convencionalidad de esa norma que se quiere aprobar. Se puede demandar ante la Organización Internacional del Trabajo, se puede demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, está promoviendo algo que va a tener sus consecuencias negativas, porque un Estado que viola el derecho internacional no viene inversión. A ver, ¿por qué 4 años? Porque a las asambleístas se le ocurre. ¿Y si los trabajadores dicen que quieren solamente que su directiva dure en 1? O 3, o 6. ¿Por qué pone 4? No sé, esta asambleísta no se ha enterado que cuando se aprobó la Constitución de la República en el 2008, en el artículo 326, que dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores se manejarán de manera democrática y con alternabilidad en su representación, esa parte ha sido cuestionada por el Comité de Expertos de Control de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y desde el año 2010 le viene exigiendo al Estado ecuatoriano que reforme la Constitución. En ese artículo. Porque eso es una intromisión en la vida sindical que viola la autonomía garantizada en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ojo, uno pensaría que el comité de expertos de la OIT son funcionarios internacionales. No, son expertos que tienen como antecedente haber sido magistrados, incluso presidentes de las Cortes Supremas Nacionales de sus países. Son juristas del más alto nivel y de distintas tendencias jurídicas. No es cualquier cosa eso. Entonces, cuando esta gente emite un pronunciamiento, una exigencia es por esta razón, porque encuentra que no está de la mano la norma interna del país con la norma internacional a la que el Estado libre y voluntariamente accedió a comprometerse. Entonces, se desconocen estas cosas y se dicen estas barbaridades. ¿Cómo esta señora puede pretender que el Estado fiscalice dineros ajenos? Claro. Ojo, ¿cómo así? Pues porque como dice la ministra, es un acuerdo de partes, somos un sindicato, como fuéramos, por ejemplo, el Club de Leones, grupo de voluntariado, deciden apostar por poner una cuota, una cuota para hacer una obra social, para cualquier actividad. El Estado les va a ir a reclamar por eso.
¿Por qué pusiste $1? ¿Por qué pusiste Claro. 100? Así es. ¿O Entonces, por qué fijaron la cuota en tanto valor? plantear estas reformas no tienen sentido, es pura laraca. Cuando hay millones de niños en la extrema pobreza, víctimas del Es que, sicariato, Fernando, son distractores. del crimen organizado, sacados de sus escuelas, de su educación, sin posibilidades de un futuro cierto. Y esta señora se preocupa de atacar al movimiento sindical violentando las normas expresas garantizadas en la Constitución y los tratados internacionales. ¿Con qué fin? Claro, porque su gobierno quiere privatizar el servicio eléctrico Y el y petrolero. quiere privatizar otra vez los contratos petroleros. Entonces, como el gobierno está en pánico electoral porque todo lo que parecía que iba a ser un arrase electoral en primera vuelta, hoy inclusive el presidente Noboa está en duda si es que primero es candidato y en segundo lugar si realmente va a poder pasar a la segunda vuelta. Entonces están acelerando todos los procesos. Y para que no haya oposición, hay que atacar a los sindicatos. Y se hace todo esto y esta gente sale y vocifera y dice un montón de barbaridades que no tienen ningún fundamento jurídico. Porque yo como sindicalista tengo mi compromiso con el movimiento sindical, pero como abogado tengo un compromiso con la ley. Y no puedo venir y llegué aquí a decir cosas que no pueda sustentar jurídicamente, porque eso sería desconocerme a mí mismo en mi ética profesional. Yo estoy acostumbrado a que cuando mis compañeros plantean algo y jurídicamente no se puede, digo, no se puede, aunque se molesten. No puedo como abogado patrocinar causas que en derecho no proceden. Ni vendría aquí a defender temas en derecho que no proceden. Pero esta gente es tan liberal de huesos. Ahora se llaman libertarios, libertinos, alguna cosa de eso, ¿no? Entre libertinos y libertarios está la situación. Son gente que no está en nada. Esta señora, si un día quisiera sentarse a debatir con este modesto sindicalista, a quien le dice de todo porque nos mete a todos en el mismo saco, no aguantaría un round. Porque quedaría en evidencia con la ignorancia. Sería sencillo sacar los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, sacar los convenios y sacar la Constitución, pues, ¿no? Y luego, después de darle una clase, preguntarle si entendió. Porque esa es otra. Habrá que ver si entiende.